Quisiera, hermanos, empezar a tocar un tema al que he denominado participantes de la naturaleza divina. Participantes de la naturaleza divina. Obviamente es una enseñanza dirigida más específicamente a los creyentes, aunque es nuestra esperanza que cada vez que la Escritura es abierta, también haya verdades que los no creyentes puedan apreciar. Quienes cuidan sus almas, aquí estamos preocupados o queremos poder traer aquellas enseñanzas donde como iglesia estamos presentando alguna dificultad. Y esto hace parte, les hemos dicho, hermanos, cuando hablamos con ustedes, nosotros tenemos un cuadernito no para el chantaje espiritual, sino porque somos médicos recogiendo datos. Dice la Biblia que debemos estar pendientes del estado de las ovejas. Y vemos que aunque todos tenemos ese ánimo de seguir al Señor, a veces la dificultad es mayor que nuestra habilidad de vivir en las cosas del Espíritu. Lo vemos en la manera como afrontamos las cosas, cómo llegamos a la frustración, al desespero, al mal humor, cómo es tan fácil para nosotros tomar el pecado como la primera opción. Como hermanos siempre dicen, pero yo estoy en esto y peco y la misma conversación, siempre. Pareciera que la vida cristiana se les ha tornado como el pueblo de Israel en el desierto. Y uno se pregunta, ¿es este lo que debería estar pasando? Hermanos, todos los creyentes deseamos tener todo lo necesario para vivir la vida cristiana, ¿sí o no? Si usted tuviera que ir a un lugar, ¿cierto? A los que nos gusta caminar, y a veces hemos soñado caminar por días. No se puede a esta edad, ya usted sabe. Pero nos gustaría tener una maleta y caminar por aquí, por ejemplo, de aquí a Girardot, el hermano. Uno diría, ¿qué le gustaría llevar aquí en su maleta? Todo lo necesario para que toda contingencia en el camino dijera, aquí tengo esto, aquí tengo lo otro, y aquí tengo. Sería una experiencia maravillosa. Tener todo lo necesario no le ahorra a usted el esfuerzo, sino que tiene todo para salir adelante en cualquier situación. Que si llueve, pues tengo mi capa y mis botas, ¿verdad? Si hace calor, tengo mi gorra y mi bloqueador y mi agua, cosas así. Y todos los creyentes deseamos poder vivir así la vida cristiana. Como que, yo quisiera que al iniciar la carrera se me diera todo lo necesario en mi moral espiritual para poder vivir la vida cristiana. Y no solo eso, queremos tener todo lo necesario para vivir como cristianos la vida cristiana. Esto es que andando en el camino de fe, también veamos cómo en nuestro interior, nuestro carácter es cristiano. No solo vivir la vida de fe, sino vivirla como cristianos. Es decir, todos deseamos tener acceso a los recursos que nos permitan vivir adecuada y piadosamente, por ejemplo, en medio de toda tentación. ¿Quién no quisiera abordar una tentación diciendo, tengo lo necesario para afrontarla? O una prueba.
Usted pase una prueba y diga, mire en la metáfora, su morral cristiano y diga, tengo todo aquí para afrontar esa prueba. No importa si es un conflicto de dentro o si es un conflicto de afuera, queremos tener todos los recursos que nos permitan vivir como cristianos la vida cristiana. Deseamos también desarrollar un carácter adecuado para poder pasar todo asunto de la vida con virtudes espirituales. Yo le pregunto, ¿cómo le gustaría afrontar una prueba? ¿Con tristeza? ¿Con derrota? No, uno diría, yo quisiera afrontar las pruebas con carácter cristiano. Quisiera tener esas virtudes que respondan adecuadamente al desafío que estoy viviendo. Quisiéramos tener esos rasgos en la personalidad, en el temperamento que son cristianos. Eso le llamamos carácter cristiano. Y nos preguntamos, ¿es eso posible? ¿Podemos vivir una vida cristiana personal, en la familia, en la iglesia, en la sociedad, donde lo constante sea la firmeza, el crecimiento y la victoria? ¿O consiste la vida cristiana en caídas, derrotas, retrocesos y una que otra victoria aislada? ¿Cómo piensa usted que es la vida cristiana? Alguien una vez nos preguntó con amargura, ¿qué es el matrimonio? Un conjunto de problemas, dificultades, falta de empatía, de identificación, conflictos y una que otra temporada de tranquilidad y paz. O el matrimonio es generalmente una condición de amistad, compañía, amor, romance y uno que otro problema. ¿Cómo lo mira usted? Bueno, según la Biblia, hermanos, ¿qué es el matrimonio? ¿Un problema con algunas cositas buenas o algo bueno con algunas cosas malas? Pastor, apuntar eso porque están todos deprimidos. Cuando el Señor creó el matrimonio y se volteó a verlo, ¿qué dijo? Ah, gracias, pensé que nos había olvidado. En nuestra Biblia y en la suya, el matrimonio es bueno siempre, en cada cosa, con algunos baches por nuestro pecado. Si su matrimonio está al revés, yo sí le aconsejo que se humille ante el Señor y busque la ayuda divina. Porque usted es una criatura singular, se está hiriendo con lo que Dios puso como una bendición. Eso dice muy mal de usted, muy mal. Porque Dios no puso el matrimonio para nuestro mal, sino para nuestro bien. Pero independientemente como lo hay en su matrimonio, tengo varias cosas más grandes que preguntar. ¿Qué es la vida cristiana? ¿Qué es lo constante? Vivir firmes, creciendo en victoria, con algunas tropiezos y caídas aisladas, o la vida cristiana consiste en caídas, derrotas, retrocesos y una que otra victoria aislada. ¿Qué es, hermano? Bien, hermanos. ¿Se puede vivir la vida cristiana como cristianos? ¿Donde el aumento, el gozo y la virtud sea la norma? ¿O estamos destinados a vivir arrastrando la vida cristiana y tener pocos avances? Tengo que decirle, hermano, que la vida cristiana es la mayor bendición que usted puede tener. Y nos fue dada para aumentarnos, para llevarnos
a condiciones del alma y a condiciones afuera mejores que las que usted traería por su propia mano. La vida cristiana fue dada para asemejarnos a Cristo. Eso es muy bueno para usted y para mí. Para evitarnos un montón de problemas, errores, para evitar que vivamos desafiando a Dios. Eso es muy bueno. La vida cristiana consiste en eso. Tenemos al frente una de las declaraciones más esperanzadoras de la Escritura en lo referente a la vida cristiana. El apóstol Pedro una vez dijo, yo como anciano, él también, aunque era un apóstol, pasó mucho tiempo en la iglesia como un anciano pasa. Y él entiende muy de cerca el conflicto que viven los creyentes. Si usted lee toda la carta y las cartas del apóstol Pedro, va a notar que él le habla a gente que está siendo perseguida por la fe. Perseguida a niveles complejos, como de que le quitan a usted sus posesiones por ser cristiano, por ejemplo. Como que lo matan por ser cristiano. Cosas que usted y a mí, hermano, nunca. Y él sabe lo que viven los cristianos en el desarrollo de su vida cristiana y habiendo visto de primera mano, anima a los creyentes, ahí en el versículo 1, primera de Pedro 2, ojalá se pueda aprender esos 15 versículos, está bien, porque los veo dudando, y entonces Satanás, él sabe persuadir más que yo, el que se le pone a su lado y dice, la vida cristiana, usted está sonriendo mucho, usted está como creciendo mucho, eso no es normal, usted debería estar en derrota, y como que usted no tiene argumentos para decirle, un momento, así no es, no me venda algo mal. Entonces tendrá que alimentarse de textos como estos. Él anima a todos aquellos que han alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Y les desea que la gracia y la paz les sean multiplicadas, no restadas, no quitadas, no mermadas. ¿Cuál es el deseo inspirado de un apóstol? Ay, hermano, yo les deseo que haga lo posible por arrastrar la fe, el hilacho de fe que tiene. No, de eso no se trata. Hemos recibido una fe preciosa y además que la gracia y la paz os sean ¿qué? Multiplicadas. Eso es sumar, pero mucho. Oh, hermano, con razón, ahora entendemos por qué estamos viviendo esa vida. Porque usted no cree que esa es la vida de fe. Y yo quiero descabezar este monstruo de una vez. Yo no le estoy diciendo, cuando hablo de victoria, de aumento, yo no estoy pensando en sus casas, ni en sus carros, ni en sus fincas. Ese es su problema. Estoy pensando en su fe preciosa, en su vida cristiana, en lo que Cristo ganó para usted en la cruz del Calvario. Y es que ahora lo entiendo. Gracias a Dios por esto. Porque si usted se esté acercando a la vida cristiana, esperando de crecer, esperando arrastrar la fe, pues conforme a su fe le ha sido hecho. Usted de Dios debe esperar lo mejor, no lo peor. Y de la fe usted debe esperar lo que jamás con su carne hubiera conseguido para su vida. Y usted de Dios va a conseguir las cosas mejores, nunca las peores. Y el cristianismo o nos levanta como seres humanos, o esto es una mentira. Es imposible que el Evangelio no haga nada por nosotros. Y dice que la gracia y la paz les sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Si hoy usted ha traído su corazón al día del Señor,
usted ciertamente se ha ido más rico de lo que ya era, porque su conocimiento de Cristo hoy ha aumentado un poco más. Como nota, Pedro no está diciendo, la vida cristiana es fácil, tranquilos, eso del león rugiente es un gato. No, la lucha es la lucha, la pelea es la pelea. Pero les está diciendo, hermanos, que ellos pueden vivir su vida de fe, porque la gracia de Dios y la paz serán aumentadas. Hermano, yo quiero que usted viva en esos terrenos. Todos tenemos problemas, todos. Pero cómo quisiera que usted dijera, desde el día que creí, la paz me ha sido aumentada. En los problemas, mi paz se ha aumentado. Los problemas no se le quitan, es lo que le quiero decir. La paz, sí, esa es la que aumenta. No decrecen los problemas, pero aumenta la paz. Dios me ha dado gracia. Me ha dado cuenta cómo en las tentaciones el Señor me ha concedido más gracia para salir adelante. Antes me caía de cara, ahora pongo las manos. Eso es gracia, hermano, ¿no? En esto el argumento que deseamos en esta serie de enseñanzas de participantes de la naturaleza divina es esta. Vivir la vida cristiana abundante es posible. Vivir la vida cristiana con carácter cristiano de manera firme y estable es posible. El apóstol aquí argumenta de una forma que no estamos acostumbrados a argumentar. Él como que da una declaración, se apoya en esta para la siguiente, y a veces como que la idea se nos va. Pero al final, su idea es esta, hermanos. Bajo la gracia de Dios, vivir la vida de fe de manera creciente es posible. Esa misma gracia que nos dio vida espiritual también nos va a acompañar para que nuestra vida espiritual sea en aumento. ¿Qué dice su Biblia? ¿Irán de poder en derrota? No, de poder en poder. Y que seremos conformados a su imagen de gloria en ¿qué? En gloria. Entienda este lenguaje. Yo sé que a usted se le usó estos versículos para leer el carro, de la casa. Usted dice, ¿y dónde está mi promesa? Es que Dios no le prometió eso, amigo. Equivocó de lugar. Hay compañías multinivel. Allá era, aquí no. Pero de eso de gloria en gloria y de poder en poder no se lo inventó un mentiroso predicador de la prosperidad. Eso es bíblico y hace referencia a nuestra vida de fe. Pero hermanos, como muchas cosas en la vida cristiana, y ahí le doy ese consejo, usted no las va a aprovechar si no las entiende. Gracias a Dios así no es con la comida, ¿verdad? ¿Qué tal que la condición para que la comida actuara fuera que usted entendiera cómo funciona todo? Te dijera, no sé, tengo que entender. No, pero en la vida de fe pasa eso. Usted va a sacar más provecho de lo que Dios nos ha dado en la medida que usted lo entienda. Sepa esto. Por eso el apóstol dice, vivir la vida cristiana con carácter cristiano es posible, pero les voy a enseñar cómo funciona. Porque si usted entiende cómo funciona, usted le saca provecho. Y si usted no entiende, no le saca ninguna utilidad. Quiero mostrarle la pedagogía divina. Quiero mostrarle que podemos acceder a mayores riquezas. Quiero mostrarle que vivir la vida cristiana creciente es posible. Quiero mostrarle que vivir con firmeza es lo común y no la excepción.
Pero hoy quiero mostrarle esta introducción. Yo quisiera acampar en este versículo, pero yo sé que no puedo, hermanos, porque quiero enseñarles más cosas. Pero para mí el versículo 3, hermano, yo quisiera ahí, acampar ahí. Si solo hubiera ese versículo, ¿qué dice? Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad que nos han sido dadas. Piense eso, solo piénselo esta tarde. Hermanos, que todo lo que necesitamos para nuestra vida espiritual y para nuestra piedad, ¿qué exactamente dice? ¿Nos serán dadas? Nos han sido dadas. ¿Se acuerda de mi ejemplo de la mochila? Entonces le voy a decir esto. Si usted pensaba que nos tocaba suspirar por, cómo me gustaría tener en este morral cristiano todo lo necesario para afrontar una prueba, una tentación, ¿cuál es la noticia? Que ya la tiene. Ya está en su espalda, por así decirlo. Por no decirle que se la amarraron a su propio corazón. Y usted me preguntará, pero es que no se siente así en el día a día. Hermano, es como si yo tuviera aquí mi mochila, voy subiendo por allí, por el peaje, vamos para Girardot, ¿no? Y eso ya empieza a hacer frío. Y yo empiezo a congelarme y empiezo a mojarme y yo sigo caminando y me estoy muriendo de la hipotermia. Y allí tengo todo. Ahí tengo todo. Y puedo morir con el morral lleno. ¿Dónde está el error? En que usted, como no sabe lo que trae atrás, entonces no se voltea y dice, pero aquí está. Primero quiero que notemos que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya nos fueron concedidas. Es una expresión maravillosa. Como todas las cosas. Les recuerdo otra vez que la palabra cosas nunca está en los idiomas primarios. Así que dice como todas las que pertenecen a la vida y a la piedad. Todas, la palabra todas significa, la palabra que se usa aquí, cada cosa, pleno, por completo. Se usa esa palabra para significar, hermanos, que en absoluto todo lo que usted requiere para la vida y la piedad ya se le dio todo. Quiere decir que cuando usted se voltea hacia lo que Dios le dio, usted no dice, pero aquí sí me hace falta algo. La verdad aquí sí. No, es que yo estoy pasando eso y aquí eso sí no me salió en mi morral. No. Todas, dice, todas las cosas que pertenecen al ámbito de la vida y la piedad nos han sido dadas. Ahora, todas las cosas que pertenecen a dos categorías, la vida y la piedad. Miremos la vida. La palabra vida aquí, zoe en su idioma, puede entenderse de dos maneras. Vida puede entenderse como todo lo que requerimos para tener vida espiritual, vida eterna. Es decir, todas las cosas que necesitamos para pasar de muerte a vida, para ser renacidos de simiente incorruptible, para ser regenerados. Estas cosas no estaban en usted, Dios las dio ya. Todas las cosas que pertenecen para que usted pueda hoy decir que tiene vida espiritual ya nos han sido dadas. La palabra que utiliza muchas veces en la Escritura se usa para designar la vida que Dios da al pecador, que está muerto en sus delitos y pecados. En 1 de Juan 5, 11 y 12 dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida.
Es decir, hermanos, todo lo que necesita un pecador muerto en delitos y pecados para poder tener vida espiritual, Dios se lo dio. Usted no lo consiguió, Él se lo dio. Gálatas 3:26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Sin embargo, en mi opinión, esta segunda manera de entender vida es la que se aplica aquí. Puede entenderse como aquellas cosas que tienen que ver con nuestra vida cristiana, es decir, con vivir cristianamente. Aquí, vida no es lo contrario a muerte espiritual. Aquí entiendo que vida es sinónimo de vitalidad. No lo contrario a muerte espiritual, sino lo contrario a debilidad, raquitismo y desfallecimiento. ¿Entiende? Esto es, hermanos, que aquí, en mi entendimiento, no se está refiriendo a lo que necesitamos para ser regenerados, sino lo que necesitamos para tener vigor espiritual, para tener vitalidad en la vida espiritual, lo opuesto a vivir la vida cristiana con debilidad, raquitismo y desfallecimiento. La palabra vida también se usa para señalar la plenitud de vida, que viene de Dios, claro, y que produce una conducta singular. Quizás el hecho que no se especifique si es vida espiritual de muerte a vida o vida como vitalidad, significa que debemos entender la palabra vida como lo más general posible. Pero el punto es este. Es una gran bendición saber que todo lo que necesitamos para tener vida y para vivir la vida cristiana ya se nos dio. Todo lo que necesitamos para vivir la vida cristiana ya se nos dio, ya. Se nos confirió, se nos otorgó, se nos dio gratuitamente. Así que nunca más vuelva a pensar si usted tiene lo necesario para afrontar esta prueba o esta tentación. ¿Cuál es la respuesta? ¿Tiene lo necesario? Sí. Claro, no lo busque dentro de usted, en su corazón, no. Pero que se le dio, se le dio. Se le dio ya. Así que si usted se extravía con la brújula guardada. Usted se resfría con la capa guardada. Usted aguanta hambre con la comida guardada. Porque todas las cosas que pertenecen a la vida os han sido dadas ya. Recuerde la máxima de Jesucristo en Juan 10:10. Yo he venido para que tengan vida. Y para que la tengan, escuche eso. No en derrota, no en retroceso, no en estancamiento, sino en abundancia. Así que si Jesucristo ha venido a nuestro corazón, ¿qué es lo común? Tener vida y tenerla ¿cómo? En abundancia. Y punto, hermano. Si nos hace una gran pregunta, ¿no? Si a mí no me pasa, ¿por qué? ¿Por qué no tengo vida en abundancia? ¿Por qué soy débil, raquítico? ¿Por qué siempre retrocedo y no ando en abundancia? Tengo dos opciones para usted. Pues ignorante, espero que usted entienda lo que le ha sido concedido, o usted no tiene ninguna vida que vivificar. Su morral está vacío. Y antes de tenerlo lleno de los recursos divinos, usted debería llenar su corazón con Cristo primeramente. También dice que todas las cosas que pertenecen a la piedad nos han sido concedido. O sea que no solo ya se nos concedió
todo lo que pertenece a tener vida espiritual, vitalidad, sino todo lo que pertenece a la piedad. La palabra piedad en la Biblia es una palabra gruesa, hermanos, que tiene significados muy robustos, pero en este contexto, y según la ubicación de este pasaje, piedad es el resultado práctico de obediencia, es decir, es la consecuencia de tener vida espiritual. Es esa manera santa, temerosa de Dios, que resulta de tener vida espiritual. La palabra eusebeia significa piedad, devoción, vida piadosa, religión, conducta santa. Entonces, ser piadosos es vivir con reverencia, lealtad, obediencia a Dios. Pedro quiere decir que el creyente genuino no debe andar buscando algo más de lo que ya Dios nos ha dado para sostener su crecimiento, fortaleza y perseverancia y así llegar a ser piadoso. ¿Por qué? Porque ya tiene todos los recursos espirituales para manifestar, sostener y perfeccionar una vida piadosa. Así que un creyente no debe decir, ¿dónde busco esto para, por ejemplo, pasar esta prueba? ¿Dónde busco la salida a la solución? ¿En qué me apoyo? La Biblia dice que usted no debería andar buscando más allá de lo que Dios ya nos dio, porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Nos han sido dadas. Lo que debería estar buscando no es si Dios le dio tal o cual cosa para afrontar este otro asunto. Lo que debería andar buscando o pidiendo son ojos para ver lo que Dios ya le ha concedido. Como notará, en la gracia de Dios se le ha dado al creyente todo aquello que necesita para vivir de forma óptima su vida cristiana. Si cada santo, si cada hijo de Dios tiene de Dios todo lo que necesita para vivir una vida en abundancia en la fe, si tiene del Señor todo recurso para vivir con carácter cristiano la vida cristiana, la pregunta es, ¿por qué la vida cristiana para muchos se ha convertido en derrota, caída, retroceso, poco avance, lentitud o estancamiento? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a veces parece que es el común, ¿verdad? ¿Por qué parece que la vida cristiana para muchos se ha convertido en retrocesos, lentitud, estancamiento y una que otro avance? ¿Y por qué en algunos creyentes lo común es ser erráticos, ignorantes, malhumorados, impacientes, desconfiados, ansiosos, desobedientes? Porque eso parece ser lo común en algunos. ¿Por qué esa vida así? ¿Por qué esa vida cristiana así, hermanos? ¿Por qué ese carácter? Recuerdo haber leído esta anécdota. Un hombre en los 1800 hizo un acto heroico, no recuerdo exactamente qué, pero su acto heroico libró de que el tren donde iba se accidentara y se perdieran muchas vidas, a lo que la empresa, la línea de trenes, le concedió un pase vitalicio. Los niños saben qué es vitalicio, ¿verdad? ¿No? Muy bien. O sea, que dura mientras viva. Le dieron un pase vitalicio para viajar en esa línea. Y este hombre lo enmarcó y siguió pagando su pasaje hasta que murió.
Qué enorme beneficio, hermanos. Pero lo enmarcó y no le sirvió. Que no le pase lo de ese hombre, porque a Dios ya le dio todo lo que necesita. Todo, todo. No se vaya con esa bendición sin usar. Llegará al cielo, sí. Dios es fiel a su promesa. La pregunta es cómo llegará. ¿Cómo? Segundo, la fuente de donde nos ha venido todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. ¿De dónde nos ha venido esto? ¿Cuál es la fuente? Entender esto nos va a ayudar a saber dónde mirar. El texto afirma en el versículo 3 que todo aquello que pertenece a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Aquí hay un origen doble. La fuente primaria es Dios mismo por su poder. ¿Lo leyó allí? Estas cosas nos han sido dadas por su divino poder. Aquí hay un poder, es decir, una fuerza para poder andar la vida cristiana y su origen no está en nosotros. Yo sé que esto parece trillado, pero se lo voy a decir otra vez. Usted para vivir la vida cristiana necesita fuerza, ¿no? Capacidad, energía espiritual. La necesita, sí. Pero esa fuerza para vivir como cristiano, la vida cristiana, no viene de nosotros, sino que tiene que venir de su divino poder. O sea, fuerza necesita. El punto es, ¿de dónde la saca? ¿De usted? No. Esa fuerza viene de Dios. Es el poder de Dios el que ha hecho seguro que el creyente no ande su vida cristiana, ni ande como cristiano, apoyado en su propia capacidad mental o emocional. El ser humano tiene capacidades, ¿cómo no? Pero ninguna para tener vida espiritual ni para vivir piadosamente. El hombre puede esforzarse para obedecer ciertas normas, para hacer ciertos ritos, para andar de alguna manera acorde a su moralidad. Pero el poder de vivir en la piedad de forma abundante y plena viene de Dios únicamente. Vea, uno puede tener conciencia moral, pero no vida espiritual. Uno puede reprimir el pecado, pero no destronarlo, ni mortificarlo. Uno puede presentar un rito, pero no adoración espiritual. Uno puede, por ejemplo, al afrontar un problema, uno puede resignarse, pero no tener paciencia. Un hombre puede tener afecto, pero no amor. ¿Cuál es el error, hermanos? Vamos a suponer, no sé, no tome este error como el absoluto, es solo un ejemplo. Usted está afrontando un problema que le perturba el alma. Es decir, todos sabemos lo que es tener un problema que se nos mete como aquí, ¿verdad? Como que viene y usted no puede sino pensar en eso y pensar en eso. ¿Cómo lidia usted con eso? Le pregunto. Hay dos maneras. A la suya, pues colóquele su nombre, a la Francisquita o al Pedrito o a la de Dios. ¿Ya? ¿Cómo es a la suya? Depende de su temperamento, usted va a lidiar con ese problema. Si usted es extrovertido, entonces va a decir, es mejor que me levante y ponga música cristiana y empiece a cantar, Jehová es mi guerrero. Y eso, mire, si yo canto, ya, me olvido. ¿Qué táctica es esa, querido hermano? O si usted es de los del carácter más, entonces va a postear algo como un, ¿cierto? En su estado, alguien llorando.
Y él dice, estoy bien, no me llamen. ¿Sí? Ok. Y va a llamar a su amigo posiblemente. Mire, piense eso. ¿Estoy yendo por fuera de lo que usted hace? ¿Sí o no? Le conozco a muchos de ustedes desde hace una década. Y así lidian con las cosas. Así lidian. Y uno dice, velo ahí con el morral lleno, haciendo esto. Dice la Biblia que cuando usted esté perturbado por algo que le quita la tranquilidad, ¿qué debe hacer? Dice la Biblia que usted debe orar con acción de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento llenará vuestros corazones. ¿Por qué no hacemos eso y salimos victoriosos? ¿Por qué no? Pero usted prefiere afrontar esa perturbación como usted es. Es que usted es usted, ¿verdad? Es usted. Y usted así le enseñaron a ser así, o quejetas, o duro, o recio. Pero ninguna es. Ninguna es, hermanos. ¿Y si ve dónde le quedó el recurso? El Señor le dice, todo lo que necesitaba para la vida y la piedad, ya se lo di. ¿Y qué está haciendo? Librando las cosas como a usted bien le parece. Hermanos, esa fuerza debe venir de Dios, no de usted. Eso quiere decir que usted se apoya en lo que, si Dios le dice, ore, usted puede que no entienda mucho, pero usted dice, ore. Si el Señor dice que por ahí voy a hallar la paz, hermano, créale al Señor, ore con acción de gracias. No dice ore con desconfianza, no, dice ore con gratitud. Siempre diga, Señor, yo no merezco esto. Yo merezco cosas peores. Así que gracias por tratarme con paciencia. ¿Usted cree eso, verdad? ¿Usted cree que no merece lo que vive? El problema más horrible, ¿sabe que usted no lo merece? ¿Lo cree? Sí, hermano, créalo, usted no merece eso. Usted merecía la condenación. Así que usted diga, ay, gracias, Señor, por pegarme tan pasito. Y después de eso siga orando. La implicación es que aquellos que poseen el Espíritu que mora en los creyentes y en el constante suministro del poder divino, tienen la habilidad de librar una batalla victoriosa contra los 3 enemigos mortales del creyente. Si usted tiene el Espíritu y usted está bajo el constante suministro del poder divino, va a poder hacerle frente y ganar contra el mundo, la carne y el diablo. En 2 Tesalonicenses 1:11, Pablo ora para que nuestro Dios os tenga por digno de su llamamiento y escuche, y Dios cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Así que nosotros cumplimos o somos obedientes con su poder. ¿Puedo tener todo lo que necesito para lidiar cualquier tormenta que pueda venir? ¿Para escalar cualquier obstáculo que se interponga? ¿Para sortear pruebas y tentaciones? ¿En un contexto de un carácter apacible? La respuesta es sí. Pero si usted se apoya en su fuerza, o en su capacidad, o en su vieja manera de hacer las cosas, no, porque el poder viene de Dios. Si usted se apoya en el conocimiento que usted tiene, en su poder de determinación, ¿cuántos han querido librarse del pecado así, haciendo una promesa? ¿Sí? ¿Le suena?
Ya cuando la culpa lo azota a usted, que la conciencia azota, cuando azota, azota duro. Entonces la conciencia nos coge aquí del cuello y nos hace salir una promesa. Esta es la última vez, no, ya resuelvo, mañana a las 5 de la mañana, ya. ¿Cómo le ha ido con eso? ¿Cómo van las cosas con la promesa? ¿Bien? ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Sabe de qué sirve eso? Ya lo ha comprobado, ¿no? De nada. ¿Por qué? Porque usted intentó librarse de eso, ¿cómo? ¿Sí ve? Usted mismo, usted hizo la resolución, usted se puso los términos, usted se mandó allá. ¿Y sabe qué es el pecado? Se le burla a mediodía. Algunos le dejan por hasta el tercer día, como diciéndole, sí, adelante, pequeñín. Ya nos veremos. Porque ¿dónde usted quiere recibir la fuerza? De su capacidad de determinación. O en su personalidad. No. Esto está duro, pero yo me voy a poner firme porque yo tengo carácter firme. Oh, adelante a ver cómo le va con eso. Pero el apóstol nos declara la fuente instrumental. Le dije primero, ¿cuál es la fuente primaria? Dios, la fuente instrumental, dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Qué interesante, porque yo conozco a Jesucristo, conozco el Evangelio. Lo que pasa es que la palabra aquí, conocimiento, no es la típica que se usa para conocer algo o para saber algo. La palabra común que se usa para saber algo es muy fácil, es la palabra gnosis, ¿sí? Con G al inicio, gnosis. Gnosis es conocer algo. Lea este libro y acreciente su gnosis. Pero no es la palabra aquí, esta palabra viene recargada. Epignosis. Eso al menos le dice a usted que no es solo conocimiento, es algo más. Y epignosis siempre hace referencia no solo a comprender o saber intelectualmente, sino a un conocimiento experimental, personal e íntimo. Entonces yo puedo decir que sé de Cristóbal Colón y conozco a mi esposa. ¿Ven las dos maneras? Con Cristóbal Colón, hermano, conozco que nació probablemente en donde hacen las Génovas. No, allá no las hacen. En Génova, Italia, se cree. Y más o menos que habló con una reina, etcétera, le pidió permiso y bueno, la niña, la pinta, la Santa María. Y esas cosas las sé, conozco en un sentido, pero no es como conozco a mi esposa. ¿Ve? Con ella hay un conocimiento personal, experimental, profundo. La palabra epignosis dice, mediante el conocimiento de aquel, lo que quiere decir que nosotros no solamente hemos conocido unos datos de Dios, unos datos de Cristo, sino que le conocemos personal, experimental, íntimamente. Cuando creímos, el Señor nos unió a Cristo de manera que recibimos la vida y el suministro de todas las cosas necesarias para vivir. Pero aquí está un asunto de mayor importancia, y aunque esta es la tesis de toda esta serie, me adelanto para explicarle el método divino. Y es que para vivir la vida cristiana con carácter cristiano, el conocimiento personal y experimental de Dios nos concedió una condición. Es decir, cuando fuimos unidos a Cristo por la fe, y ahora le conocemos de forma experimental, personal e íntima, esta unión nos concedió una condición para que podamos vivir la vida cristiana con carácter cristiano.
Y aquí está el gran secreto develado, que no es ningún secreto. Al unirnos a Cristo, se nos participó de la naturaleza divina. Ahí está el punto. Piense esto. ¿Cómo una persona nacida en la carne, ajena a los caminos de Dios, con un corazón caído, podrá andar la vida cristiana victoriosa? Claro, por el poder de Dios, sí, pero ¿cómo? Él nos ha hecho participantes de su naturaleza. Esto significa que para vivir la vida cristiana, es decir, para vivir la vida del Espíritu, se nos ha participado o comunicado la naturaleza espiritual. Quiere decir que para que usted viva santamente, para que usted viva obedientemente, para que usted viva justamente, Dios le ha concedido precisamente eso en el corazón. Ha renovado la imagen de su Hijo para que podamos andar en conocimiento, justicia y santidad de la verdad. Déjenme poner un ejemplo. Nosotros no fuimos creados para estar y vivir bajo el agua. Para que un individuo como usted y como yo pueda estar bajo el agua, pueda bajar allí y pasar horas, ¿qué debe pasar? Pues se nos debe acondicionar con ciertos elementos que nos permitan la vida debajo del agua. Seguramente un traje, unos instrumentos de oxígeno, hasta unas aletas, ¿ya? Porque usted no va a poder desplazarse normalmente. Usted es ajeno a ese ambiente, pero al ser dotado de los instrumentos relativos a ese medio, ahora usted puede andar bajo el agua. Este es un ejemplo limitado de lo que Dios hace, ya que la vida cristiana es andar la vida del Espíritu, ya que es andar en un nivel espiritual con instrumentos espirituales que Dios hace. Nos da, nos participa de su naturaleza. A diferencia del limitado ejemplo del agua, lo que hace el Señor para que podamos vivir la vida cristiana es trabajar dentro de nosotros y nos da de lo que Él tiene. Dios es puro, santo, bueno, justo, veraz y más. Entonces toma de esto que Él tiene y lo introduce en nuestro corazón para que al vivir la vida cristiana podamos ser puros, santos, buenos, justos, veraces y más. ¿Sí nota lo que hace el Señor? Nos participa, es como que toma de sí mismo y nos da lo que Él tiene para que podamos vivir la vida cristiana. Póngase a pensar, esto no pasa, a usted le toca entrenar, pero supóngase que yo quiero jugar como Messi, o como el que antes era Messi. Dije, pues este tipo salió a Motro, no puede. Para que yo pueda jugar como él, entonces él toma de sí y me lo da. Yo ahora tengo parte de Messi en mí. Cuando usted me da el balón, mire, tengo habilidad. ¿Por qué? ¿Ya? Él toma de lo suyo y lo da. Ahora póngalo en Dios, es más difícil pensar. Hermanos, la vida cristiana es compleja. Usted necesita una mente espiritual, la mente de Cristo. Usted necesita afectos como los de Cristo. Por ejemplo, para no vengarse, ¿qué necesita usted? ¿Verdad? El afecto de Cristo. Para afrontar este problema, esta tentación, usted necesita. ¿Qué hace el Señor? Nos participó de su naturaleza. Partícipes. ¿Para qué?
para que cuando usted afronte tal cosa, la afronte con la naturaleza divina. No nos da de su esencia, de forma que somos dioses pequeños, no. Nos da de su naturaleza moral, de manera que pensemos de acuerdo a la mente de Cristo, que nos regocijemos en la justicia y verdad. Termino con esto, hermanos. Todos los cristianos andamos en búsqueda de cómo vivir la vida cristiana. Ese es un buen propósito. Queremos vivir la vida cristiana victoriosa, un buen propósito. Pero al quererlo hacer, involucramos asuntos desde los más místicos hasta los aparentemente inofensivos. No sé los más místicos qué puede ser, hermano. No sé, me voy a ir, esposa, hijos, los dejo, voy a ir 40 días, estar solo. Pues qué extraño, porque se va a llevar el corazón con él, ¿no? Cuando regrese va a llegar con su propio corazón. Entonces, ¿dónde está el asunto? Para mejorarlo, pues quítenle el corazón y trátenlo y vuélvaselo y póngaselo. No sé, hay cosas que le ponen a hacer a los cristianos. ¿Quiere abandonar un pecado? Escríbalo en la pared. Y cada día que se levante al lado del espejo, entonces diga, te venceré, te venceré. Pues hágale. Usted verá la ridiculez que, si se le burlan, ya es su culpa. Porque... No, si el pecado va a decir, sí, y se va. No sé, hay cosas extrañas. Y los creyentes son animados a hacer cosas complejas y, no sé, místicas, para tener, dizque, la vida cristiana victoriosa. Por ejemplo, si está enfermo, se le enseña a decir, nunca diga que está enfermo. No diga, no. Entonces uno está enfermo, está deprimido, y uno así todo demacrado, todo con fiebre. Estoy en victoria. ¿Estoy yendo por encima de lo que le enseñaron a usted? ¿Usted se ha puesto a recordar todo lo que usted hizo en ignorancia? Le dice, me da pena. Que eche las moneditas hacia atrás de usted, ¿no? Aquí me han contado. Sí, y otro avispado se las recogió, ¿no? Él se andaba en la vida, ¿qué es? ¿Cuál era el propósito? Vivir la vida cristiana victoriosa, hasta lo más inofensivo. Piense esto, no es que esté mal en sí, lo que pasa es que no es para eso. Pues usted dice, hoy amanecí como sin ganas de adorar a Dios, es mejor que ponga una música cristiana para... ¿De verdad? De verdad, hermano. O sea, poner música cristiana, bueno, gloria a Dios, gracias a Dios. Eso es mejor que otra cosa. Que noticias, por ejemplo, levantarse con noticias. No haga eso en estos días. Pero hermano, ¿usted piensa que su corazón va a responder mejor al Señor así? ¿De verdad? Sí, usamos tácticas de papel. El diablo se burla. Su carne se burla. ¿Sí? Para calentarme, van a necesitar algo más que esa música. ¿No nos pasa, hermanos? Dice, no, música. O, no sé, voy a ver, no sé. Voy a aprovechar para ver esta serie de la vida de Jesús. Eso es mejor que ver la novela antes de acostarse, ¿no? ¿Usted piensa vivir la vida cristiana? Sí, hermano. El deseo de vivir la vida cristiana es loable, pero los métodos deben venir de la fuerza de Dios. Recuerde que en su divino poder Dios nos ha participado de su imagen moral para que podamos vivir de una manera victoriosa. La capacidad que debemos desarrollar es la de reconocer lo que Dios nos ha dado y vivir de acuerdo a eso. En Jeremías 2:13 dice, porque dos males ha hecho mi pueblo,
Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Segundo, hermanos, y final, note que la vida cristiana no es simplemente un conjunto de doctrinas que debe aceptarse. No solo es eso, es un poder que se experimenta. ¿Por qué, hermanos? Porque la vida cristiana se trata de la vivificación del hombre interior. Significa, hermano, que usted no solo en Cristo aprende la doctrina correcta, sino que experimenta un poder que no es suyo. Yo a veces pienso algo, sí, usted sabe, ¿no? Temperamento. Yo no sé qué haría al lado de la tumba de uno de los familiares de mi primer círculo. No sé qué haría. Pero le puedo decir lo que hemos visto aún en esta iglesia que hacen los creyentes. Y usted dice, ¿qué fuerza reciben en ese momento? No es tan sencillo como aprender la doctrina correcta, es experimentar el poder adecuado, pero me la sé con frente a la tentación, frente a la prueba, frente a las demandas de la vida. ¿Usted piensa que se va a morir reaccionando así frente a un problema? Frente a la tentación, espero que su expectativa sea mejor. Diga, no, y usted pueda, en la gracia y el poder de Dios, cada vez que enfrenta un problema, afrontarlo con sobriedad, como está escrito, con la mente en el Señor, con sabiduría, sin tener que lamentar haber tomado de la carne para tratar sus cosas. Vivamos entonces, hermano, en la realidad de quienes han alcanzado una fe preciosa, inigualable, y como quienes se les ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Oremos al Señor.